Las etapas del desarrollo psicosexual de Freud. La sexualidad según Freud. Según Sigmund Freud, neurólogo austriaco de origen judío llamado padre del psicoanálisis, desde pequeño el ser humano busca cómo experimentar sexualmente con su cuerpo y con el entorno. Para ello divide esto en varias etapas y de acuerdo a los años de vida de cada individuo, para que dicho individuo pueda relacionarse apropiadamente con todo lo que le rodea. Para Freud, la sexualidad humana es una de las principales vertientes de la energía vital que mueve el comportamiento del ser humano. Esta energía, a la que se le puso el nombre de líbido, es la fuente de los impulsos que para el padre del psicoanálisis hacen que tendamos hacia ciertos objetivos a corto plazo y a la vez obligan a otras instancias de nuestra psique a reprimir estas tendencias para no ponernos en peligro o no entrar en conflicto con el entorno en el que vivimos. La energía vital que se expresa a través de la sexualidad, según Freud, está presente ya desde las primeras semanas de nuestra vida, lo cual significa que nuestra vertiente sexual no nace en la adolescencia, tal y como muchos investigadores de su época sostenían. El desarrollo del inconsciente. Una de las ideas esenciales detrás de la teoría del desarrollo psicosexual de Freud es que el modo en el que se gestiona la satisfacción de la libido durante la infancia deja unas huellas en nuestro inconsciente que se harán notar durante la vida adulta. Por factores externos, un niño no puede satisfacer estas tendencias tal y como se desearía, por ejemplo, por temor a ser reprendido por sus padres. Esta angustia se traduce en una fijación que tiene que ver con ideas relacionadas a una zona erógena en concreto, que no tiene necesariamente que ver o está relacionada con el área genital. Para Freud, por tanto, en el desarrollo psicosexual interviene tanto la biología como la crianza. Teoría de las etapas del desarrollo y sus fijaciones. En esta teoría se propone que en los primeros años de nuestra vida atravesamos distintas etapas de desarrollo vinculadas a la sexualidad y a distintas fijaciones, y que lo que ocurra durante estas etapas influirá en el modo en el que el inconsciente condicione a la persona una vez haya llegado a la adultez. En cada una de las etapas se delimita qué tipo de acciones son necesarias para expresar la libido de manera satisfactoria y cuáles pueden llegar a crear conflictos que queden incrustados en nosotros de manera inconsciente. Entonces, según esta teoría, la historia pasada de cada persona determina el modo en el que es modelada la relación de poder entre las estructuras inconscientes del individuo por un lado y las estructuras que luchan por no expresar estos elementos que pertenecen fuera de la conciencia por el otro. Así, la manera de comportarse de una persona dependerá del modo en el que haya afrontado las diferentes etapas de desarrollo psicosexual y los retos característicos de cada fase. Como para el padre del psicoanálisis, la libido es asumida como el principal tipo de energía que mueve a las personas, estos retos y conflictos de cada fase de maduración tendrán una vinculación más o menos secreta u oculta con su manera de experimentar la sexualidad, entendida en un sentido muy amplio en el que participan todo tipo de simbolismos. Según la teoría freudiana, las etapas de desarrollo psicosexual y sus características son las siguientes. 1. Etapa oral. 2. Etapa anal. 3. Etapa fálica. 4. Etapa de latencia. 5. Etapa genital. La etapa oral. Edad de 0 a 1 año. Zona erógena poca. La etapa oral ocupa aproximadamente los primeros 18 meses de vida y en ella aparecen los primeros intentos por satisfacer las demandas promovidas por la libido. En ella la boca es la principal zona en la que se busca el placer,
También es la boca una de las principales zonas del cuerpo a la hora de explorar el entorno y sus elementos, y esto explicaría la propensión de los más pequeños a intentar morderlo todo. Si se impide tajantemente que los bebés utilicen su boca para satisfacerse, esto podría producir un bloqueo que haría que ciertos problemas quedasen fijados en el inconsciente, siempre según Freud. El conflicto principal en esta etapa es el proceso de destete. El niño pasa a ser menos dependiente de sus cuidadores y pierde las gratificaciones que obtenía con la succión. Si la fijación se produce en esta etapa, Freud creía que el individuo tendría problemas con la dependencia o la agresión. La fijación oral puede generar problemas con la bebida, la comida o la necesidad de fumar. Etapa anal. Edad de 1 a 3 años, zona erógena a los esfínteres. Esta etapa se produciría desde el fin de la etapa oral y hasta los 3 años de edad. Se trata de la fase en la que se empieza a controlar el esfínter en la defecación. Para Freud, esta actividad está vinculada al placer y la sexualidad. Durante la etapa anal, Freud creía que el objetivo principal de la libido se hallaba en lograr el control de los movimientos del intestino y la vejiga. El conflicto importante en esta etapa es el control de esfínteres. El niño tiene que aprender a controlar sus necesidades corporales. El desarrollo de este control conduce a una sensación de logro y la independencia. Según Freud, el éxito en esta etapa depende de la forma en que los padres se acercan a esfínteres. Los padres que utilizan la alabanza y la recompensa por usar el inodoro en el momento apropiado fomentan resultados positivos y ayudan a los niños a sentirse capaces y productivos. El padre del psicoanálisis creía que las experiencias positivas durante esta etapa sientan las bases para que las personas se conviertan en adultos competentes, productivos y creativos. Sin embargo, no todos los padres proporcionan el apoyo y el estímulo que los niños necesitan durante esta etapa. Algunos padres castigan, ridiculizan o incluso avergüenzan a un niño cuando tiene accidentes. Para él, las respuestas parentales inadecuadas pueden dar lugar a resultados negativos. Si los padres toman un enfoque demasiado indulgente en esta etapa, podría desarrollarse una personalidad anal expulsiva que se traduce en una persona adulta desordenada, derrochadora y destructiva. Si los padres son demasiado estrictos o empiezan el control de esfínteres demasiado pronto, se genera una personalidad anal retentiva, que se traduce en un individuo demasiado rígido, ordenado y obsesivo. La fase fálica, edad de 3 a 6 años, zona erógena, genitales. Durante la etapa fálica, el enfoque principal de la libido se centra en los genitales. A esta edad, los niños empiezan a descubrir las diferencias entre hombres y mujeres. Freud creía que los niños comienzan a ver a sus padres como un rival por el afecto de la madre. El complejo de Edipo describe estos sentimientos de querer poseer la madre y el deseo de reemplazar al padre. Sin embargo, el niño también teme que será castigado por el padre por estos sentimientos. A este miedo Freud lo llamó la angustia de castración. El complejo de Edipo se podría situar dentro del desarrollo infantil en la etapa comprendida entre los 3 y 6 años. Esta etapa estaría caracterizada por el sentimiento de admiración, deseo y amor absoluto hacia la madre, frente a la rivalidad, enfrentamiento, rechazo o incluso odio hacia el padre. El término complejo de Electra se ha utilizado para describir estas mismas sensaciones experimentadas por las niñas.
El complejo de Electra es el término propuesto en 1912 por el psiquiatra y psicólogo suizo Carl Gustav Jung para designar la contrapartida femenina del complejo de Edipo. Consiste en la atracción afectiva de la niña por la figura del padre. Periodo de latencia. Edad 6 a 12 años, zona erógena ninguna. Durante el periodo de latencia, los intereses de la libido son suprimidos temporalmente. El desarrollo del ego y superego contribuyen a este periodo de calma. La etapa comienza alrededor del momento en que los niños entran a la escuela. Por esta razón se preocupan más por las relaciones entre iguales, por los juegos y otros intereses. El periodo de latencia es un tiempo de exploración en que la energía sexual está todavía presente, pero se dirige hacia otras áreas, tales como las actividades intelectuales y las interacciones sociales. Esta etapa es importante en el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación y confianza en sí mismo. La fase genital, edad de 12 años hasta la muerte, zona erógena a los genitales. Hay una maduración en esta etapa de los intereses sexuales, porque aquí el individuo desarrolla un fuerte interés hacia el sexo y las relaciones sexuales. Esta etapa comienza en la pubertad, pero dura el resto de la vida de una persona. En las etapas mencionadas anteriormente, la atención se centraba únicamente en las necesidades individuales. En esta etapa crece al fin el interés por el bienestar de los demás. Si las demás etapas se han completado con éxito, el individuo debe estar ahora bien equilibrado, ya que el objetivo de esta etapa es establecer un equilibrio entre las diversas áreas de la vida. La zona erógena relacionada con este momento vital vuelve a ser la de los genitales. Pero a diferencia de lo que ocurre en la fase fálica, aquí ya se han desarrollado las competencias necesarias para expresar la sexualidad a través de vínculos de unión de carácter más abstracto y simbólico que tienen que ver con el consenso y el apego con otras personas. Es el nacimiento de la sexualidad adulta en contraposición a otra ligada solo a las simples gratificaciones instantáneas y obtenidas mediante actividades repetidas e insignificantes.